Hola, ¿cómo están? Vamos a seguir trabajando con soluciones. La clase pasada habíamos empezado a hacer una introducción de lo que eran las soluciones y lo primero que habíamos hecho fue definir una solución y además habíamos mencionado que estaban formadas por al menos dos componentes, dentro de los cuales uno de ellos es el soluto, que es la sustancia que por lo general siempre está en menor proporción y además es la que se disuelve en el solvente. Y la otra sustancia que va a intervenir es el solvente, que generalmente es la que está en mayor proporción, y es aquella sustancia, aquel componente en el que se disuelve el soluto. Y si mal no recuerdo, habíamos hecho una mención de uno cuando prepara una solución, por ejemplo, al preparar un café instantáneo, coloca unas cucharaditas del soluto del café instantáneo que uno compra, agrega el solvente que es agua, procede a la mezcla y vamos a obtener una solución que nos vamos a dar cuenta porque soluto y solvente se han mezclado, se han unido íntimamente, ha formado una sola fase y además todas sus propiedades específicas son iguales en todos los puntos. Así. Y además, para no olvidarme, que más adelante lo vamos a ver, es que las soluciones las podemos expresar, las podemos medir obviamente y expresar en determinadas concentraciones. Pero antes de ingresar en esos temas, vamos a ver hoy la relación que tiene con la solubilidad. Y la solubilidad es justamente una medida de la capacidad que tienen las sustancias para disolverse en otras o para disolver otras sustancias. Como habíamos dicho, como es una medida, lo podemos medir y hay una forma estandarizada de medición y dice que son cierta cantidad de gramos de soluto disueltos en 100 gramos del solvente. Si volvemos a nuestro ejemplo, podemos decir que yo puedo colocar 10 gramos del café instantáneo, agrego 100 gramos de solvente, o sea, de agua, lo mezclo y formo mi solución o esta solución que en realidad estamos preparando café, pero químicamente sería una solución. Que esto más adelante también cuando hagamos cálculos, vamos a calcular algunas solubilidades. Hay veces que ocurre, bueno, en el caso del café con el agua hay una solución, se forma, hay una solubilidad, pero resulta que si mezclamos agua y aceite esto no ocurre, no es el agua soluble en aceite ni el aceite soluble en agua. Justamente porque hay solutos que se van a disolver en determinados solventes y en otros no. Entonces, decimos que cuando un soluto se disuelve en el solvente, quiere decir que es soluble en este solvente. Y si no se disuelve, es insoluble en este solvente. Y acá van a entrar otras cuestiones y una de ellas es la polaridad que tiene esta sustancia, que dice que si hay un refrán, una frasecita que dice que sustancias iguales se disuelven entre sí y las que no son iguales no, o sea, si son polares solamente se va a disolver en sustancias polares y si son apolares en sustancias apolares. Que esos conceptos todavía no los hemos visto, ya los vamos a desarrollar. Bien. Hay factores que afectan a la solubilidad de una sustancia. Por ejemplo, uno de estos factores que afecta y que es más corriente poder verlo es la temperatura, la presión y la naturaleza del soluto y del solvente. Bueno, vamos a desarrollar el primero, que es la solubilidad respecto de la temperatura, o sea, el efecto de la temperatura en la solubilidad. Y vamos a tomar como ejemplo la solubilidad del clorato de potasio y del cloruro de sodio. Ambas son sales, es más, el cloruro de sodio es la sal de mesa, ya conocida por ustedes. Vamos a ver qué ocurre cuando queremos disolver estas sustancias en el solvente indicado. Entonces, acá traje un cuadrito para que podamos ver las distintas solubilidades de estas dos sustancias a distintas temperaturas. Entonces, fíjense, en el primer caso vamos a analizar el clorato de potasio, que a 0 grados tiene una solubilidad de 3,4, o sea que hay 3,4 gramos de clorato de potasio disueltos en 100 gramos de agua. A 20 grados aumenta a 7,4, a 40 grados centígrados
aumenta la solubilidad a 14, a 60 grados centígrados 24,5, a 80 grados centígrados 38,5 y a 100 grados centígrados 57 gramos en cada 100 gramos de agua es la solubilidad que tiene esta sal. Y es bastante notorio el incremento de la solubilidad a medida que aumenta la temperatura. Si nos detenemos a mirar en la solubilidad del cloruro de sodio, fíjense que a 0 grados centígrados es 35,7, a 20, 36, a 40 grados centígrados 36,6, a 80 grados centígrados 38,4 y a 100 grados centígrados 39,8. Aumenta así la temperatura, pero en este caso no hay una influencia tan marcada como ocurría con el clorato de potasio. Entonces, ¿qué podemos ver de esto? Que generalmente al aumentar la temperatura del solvente líquido, se incrementa la capacidad de disolución del soluto en estado sólido en el solvente. O sea que a medida que aumenta la temperatura del solvente, cuando uno lo pone en un recipiente, lo pone a calentar, a medida que la temperatura aumenta, que lo vamos midiendo con el termómetro, vemos que la solubilidad del soluto que colocamos a disolver va aumentando. Justamente estas dos sales son dos sólidos, o sea que esto es muy marcado, esta solubilidad de esta manera es muy marcado en los solutos sólidos. En cambio, cuando uno quiere ver la solubilidad de gases, según el efecto de la temperatura, ya no hay, no ocurre lo mismo que pasaría con los sólidos, no tienen este aumento tan marcado de temperatura, ya que al aumentar la temperatura, aumenta la energía cinética de las partículas del gas y esto hace que se muevan a mayor velocidad y se escapan del líquido. Entonces, lo que genera en sí es un descenso de la temperatura, o sea que en los gases es muy normal que a medida que aumenta la temperatura, disminuya la solubilidad. Y esto siempre pensémoslo desde el punto de vista de la teoría cinético-molecular que ya habíamos estudiado cuando vimos los tres estados de agregación de sólido, líquido y gaseoso. Bien. Les voy a mostrar ahora la gráfica para que puedan visualizar mejor de los datos que acabamos de compartir. Fíjense, en azul tenemos la gráfica de solubilidad respecto de la temperatura en grados centígrados del clorato del potasio y en rojo es la del cloruro de sodio. Fíjense, como decíamos recién, a medida que aumenta la temperatura se notaba una gran diferencia en la solubilidad de la sustancia y el gráfico termina de corroborar. Acá vemos una semiparábola aproximadamente, o una rama de una parábola que demuestra este ascenso. En cambio, en el cloruro de sodio habíamos dicho que hay un aumento, pero es mínimo, y fíjense que queda acá marcado como una gráfica recta que correspondería aparentemente a una función lineal, y de esta manera se evidencia el aumento de temperatura, pero no es tan prominente o tan evidente como se puede ver en el clorato de potasio. Entonces, obviamente que cada sustancia, por lo que acabamos de ver, tiene sus propios valores de solubilidad. ¿Sí? O sea que cuando uno quiera saber la solubilidad de una sustancia, no puede trabajar en forma genérica, sino que tiene que saber de qué sustancia es la que va a disolver y buscar los valores de solubilidad o calcularlos para esa sustancia a determinada temperatura. Bien. Esto por un lado. Entonces, respecto a este punto, yo les dejé algunas actividades que van a tener que analizar los gráficos, bastante simple en ese sentido. Bien. Después, lo otro que habíamos dicho es el efecto de la presión en la solubilidad. Y acá, cuando trabajamos con sustancias de un sólido que se disuelve en un líquido, la presión no genera cambios, no modifican la solubilidad, no afectan a este tipo de soluciones, o sea, de sólidos en líquidos. O sea, por ejemplo, el caso del café, que es un sólido, lo disuelvo en agua, que es un solvente. La presión acá, la verdad que no corta ni pincha, por decirlo de alguna forma,
porque no, o por más que un sólido lo coloquemos en agua y lo pongamos a disolver, y por más que aumentemos la presión, esta no va a cambiar la solubilidad. Pero cuando hablamos de gases, acá la cuestión es totalmente diferente. Fíjense, acá les tengo un dibujito donde tenemos tenemos un recipiente cerrado, que es este primero que está acá. Tenemos acá moléculas de un determinado gas y tenemos acá abajo un determinado un soluto, perdón, y acá abajo tenemos representado un solvente. ¿Qué hacemos? Si esto está bien cerrado herméticamente, este émbolo disminuye. Al bajar el émbolo, lo que hago es justamente aumentar la presión. Si aumento la presión, fíjense que más partículas, en este caso del soluto, se van a disolver en el solvente. O sea que en el caso de los gases, tenemos que tener presente que a medida que aumentamos la presión, va a aumentar la solubilidad del gas. Bien. Así que acá en este caso es contrario al tema de la temperatura. Bien. Y el último factor que habíamos mencionado al comienzo era el efecto de la naturaleza del soluto y del solvente. Y acá tiene que ver con una cuestión de las estructuras y propiedades del soluto, que si las estructuras y propiedades del soluto son semejantes a las del solvente, la solubilidad va a ser mayor. Que esto tenía que ver con lo que mencionábamos al principio de la polaridad. Y si el soluto no tiene propiedades semejantes a las del solvente, no va a ser posible la formación de la disolución, o sea, no va a haber solubilidad que pueda darse en este caso. Bien, así que para hoy habíamos trabajado con un poquito el concepto de solubilidad. La clase que viene vamos a ver, seguramente agregaremos la medición de acidez de una solución y después ya arrancaremos con los cálculos. Lo que sí les dejo algo muy bonito que me parece interesante, que es un pequeño texto informativo que nos va a permitir conocer un poquito más sobre la solubilidad de nuestra naturaleza y está relacionada con el agua de mar. Así que se los dejo para leer y conocer un poquito más. Como siempre, espero las consultas y nos vemos en la próxima clase.